El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que aceptáis la invitación de Jesús a seguirle y queréis conocer a fondo la fe, profundizar en ella para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos hoy a dedicar el programa a vuestra participación, a responder a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Os animo a quienes escucháis este programa o a quienes no lo escucháis habitualmente y tenéis alguna duda de fe y no sabéis a quién preguntársela, que enviéis todo aquello que puede inquietaros, o si alguien alguna vez os ha dado un argumento en contra de la fe al que no habéis sabido responder, o alguna curiosidad con respecto a la fe católica que despierta vuestro interés. Estamos abiertos a todo, a contestar a todo. No hay pregunta tonta ni tampoco afirmación o debate que quiera rehuir, siempre y cuando lo hagamos desde la caridad y la apertura a la verdad. Y mis respuestas intentaré que estén siempre marcadas por el amor, porque toda la finalidad de la doctrina y la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Vamos a invocar al Espíritu Santo escuchando una canción y comenzamos con vuestros mensajes. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete.
muévete en mí. Vamos allá con nuestro programa hoy dedicado a la participación de los oyentes con los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Comenzamos con un correo electrónico cuyo asunto es anónimo, sinónimo y antónimo. No sé si tiene mucho que ver el asunto con el contenido que os comparto. Son dos preguntas y como no tienen nada que ver una con la otra, las voy a leer por separado. Es decir, leo una, trato de responderla y luego leo la otra y hago lo propio. Comienza el mensaje diciendo: gracias por sus buenas respuestas. Le agradecería que me ayudara en dos cuestiones. Primera, Jesús dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, si no juzgamos, ¿iremos en autopista hacia el cielo sin juicio particular ni universal? Voy con esta pregunta, luego leo la otra. Hay que entender bien lo que significa no juzguéis y no seréis juzgados. Esto lo encontráis en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, y el contexto es el Sermón de la Montaña. Este mandato de Jesús de no juzgar a los demás es muy citado muchas veces cuando haces algo y no me juzgues, ¿no? Esa expresión, no me juzgues, y se utiliza sin el contexto propio del pasaje evangélico. Muchas personas utilizan este versículo para silenciar a sus críticos, interpretando que lo que Jesús quería decir es que no tienes derecho a decirme que estoy equivocado. De manera que se toma aislada la frase de Jesús: no juzguéis, porque esta expresión parecería querer excluir toda evaluación negativa. Sin embargo, este pasaje dice mucho más que esas dos palabras: no juzguéis. El mandamiento de la Sagrada Escritura de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos hacer un discernimiento. De hecho, no mucho después de este pasaje, que es Mateo capítulo 7, Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 6, dirá: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Y un poquito después, también en el Sermón de la Montaña, en los versículos 15 y 16 del mismo capítulo 7 del Evangelio, Jesús nos dirá que nos guardemos de los falsos profetas o que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo vamos a discernir quiénes son esos perros o cerdos a los que, según el Evangelio, no hay que dar lo santo ni tirar las perlas? ¿O quiénes son los falsos profetas si no tenemos capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos? Jesús nos da permiso para distinguir el bien del mal. Además, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente desde el punto de vista moral, ni desde luego que la verdad sea relativa. La palabra de Dios enseña que la verdad es objetiva, eterna, tal y como Dios es objetivo, eterno, y Jesucristo se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Por tanto, cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. Pero desde luego, llamar a algo mentira es juzgar. Decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, pero es estar de acuerdo con Dios. Cuando Jesús habla de no juzgar a los demás, no quiere decir que no se pueda identificar lo malo para distinguirlo de lo bueno. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no exista ningún mecanismo para identificar el pecado. La Biblia, de hecho, tiene un libro entero que se llama el libro de los jueces. Y los jueces, en el Antiguo Testamento, eran puestos por Dios mismo. El moderno sistema judicial, incluyendo a sus jueces, es una parte necesaria de la sociedad. Por lo tanto, cuando Jesús dice no juzguéis, no está afirmando que todo vale. En otro pasaje, Jesús ordenará directamente juzgar. En el Evangelio de San Juan,
capítulo 7, versículo 24 dice: no juzguéis según apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí tenemos una pista sobre el modo correcto frente al modo incorrecto de juicio. Usando ese versículo y varios otros, podremos elaborar una descripción del tipo de juicio que no debemos hacer. El juicio superficial es malo. Juzgar a alguien en base a las apariencias es malo. Vuelvo a citaros lo que dice San Juan, capítulo 7, versículo 24 de su Evangelio. No juzguéis según las apariencias. Es absurdo sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Por ejemplo, el libro de Proverbios, que es una maravilla de sentencias, dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Simón, el fariseo, juzgó a una mujer en base a su apariencia y reputación, pero no pudo ver que la mujer había sido perdonada y por tanto se atrajo el reproche de Jesús por su juicio injusto. Este pasaje lo encontráis en el capítulo 7, versículo a partir del 36 del Evangelio de San Lucas. Por lo tanto, no debemos hacer un juicio superficial, tampoco un juicio hipócrita. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás está precedido por la comparación con los hipócritas. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, es decir, el capítulo anterior al 7, nos está hablando de cómo hacen oración, cómo ayunan y cómo dan limosna los fariseos hipócritas. Y el propio versículo donde se nos dice que no juzguemos para no ser juzgados, el propio Señor nos dirá: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de lo malo que haces tú? Es la comparación, ¿no? ¿Por qué te fijas en la paja del ojo ajeno y no ves la viga que hay en el tuyo? Cuando señalamos el pecado de otros mientras nosotros cometemos el mismo pecado, nos condenamos a nosotros mismos. De ahí que San Pablo diga a los romanos, en el capítulo 2, en el primer versículo: por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Igualmente malo es el juicio severo e inmisericorde, un juicio implacable. Nosotros, como dice San Pablo a Tito, debemos mostrar mansedumbre para con todos los hombres. Y como dice Jesús en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Y como dice Jesús en el versículo siguiente, que también hay que leer todos los contextos, ¿no? Frases sueltas: el juicio que uséis será el que usen con vosotros, y la medida con la que midáis se os medirá. También es malvado y por lo tanto reprobable el juicio santurrón. Estamos llamados a ser humildes porque Dios resiste a los soberbios, dirá Santiago en su carta. El fariseo de la parábola del fariseo y publicano, del capítulo 18 de San Lucas, confiaba en su propia justicia y desde su orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios ve el corazón y perdona al publicano, mientras que el fariseo se va con su pecado. Y desde luego, el juicio falso es malo, no se puede dar falso testimonio. Y San Pablo a Tito le dirá: no difaméis a nadie. Es verdad que a los cristianos se nos acusa a menudo de juzgar o de ser intolerantes cuando hablamos de ciertas actitudes, pero oponerse al pecado no es malo. El hecho de mantener la norma de la justicia define naturalmente la injusticia y atrae los golpes y los dardos de los que prefieren optar por pecado antes que por la vida evangélica. Juan el Bautista incurrió en la ira de Herodías cuando habló del pecado, de la situación de adulterio en la que estaba viviendo Herodías con Herodes. Con el tiempo, ella consiguió acallar
a Juan, literalmente le rebanó el cuello, con lo cual Juan ya no pudo recriminarle más, pero acallar al profeta no significa en ningún caso acallar la verdad. A los creyentes se nos pide que no juzguemos a los demás de forma injusta o parcial y debemos discernir. Nos lo dirá San Pablo en la carta a los Colosenses. Nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y San Pablo nos animará a examinadlo todo y retened lo bueno, en la carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, debemos predicar a Cristo, anunciar la verdad, incluyendo la enseñanza sobre la denuncia del pecado. Debemos enfrentar con mansedumbre a todos los que se han desviado. Debemos practicar la disciplina de la Iglesia. Incluso el Evangelio nos pide que hagamos lo que se llama la corrección fraterna. Por lo tanto, no juzgar no significa que no podamos decir nada sobre ninguna actitud. Toda la palabra de Cristo es nueva, es evangelio, y trata de demoler viejas prácticas que a veces se disfrazan de ritos agradables a Dios. Pero cuando nosotros entendemos bien el evangelio, lo que nos está prohibiendo Jesús es que nos atribuyamos cosas que no nos corresponden, en este caso juzgar, porque nosotros no somos jueces. No tenemos ni el poder ni la autoridad de dar sentencia al decir o que hacer de las personas meramente por creer que somos mejores que ellos. Carecemos de la omnipresencia, de la omnipotencia, de la sabiduría y de la ciencia completas que solo Dios tiene y que, por tanto, solo Él puede juzgar y sentenciar. El Padre es el único con estas atribuciones y solo Él puede hacerlo. Por tanto, hay que entender bien las palabras de Jesús. De hecho, creo que es imposible no juzgar. Cuando tú le dices a alguien no me juzgues, ya estás juzgando que te está juzgando. Y además hay actitudes que obviamente podemos calificar como malas. Imaginaos, yo qué sé, un traficante de drogas o un explotador laboral. Esas actitudes, esos comportamientos son malos y es bueno que tengamos la valentía de señalarlo, denunciarlo y tratar de acabar con ello. Por lo tanto, el sentido de las palabras de Jesús no puede ser que debemos abstenernos de decir si las cosas son buenas o malas. ¿Cómo lo entendemos entonces? Bueno, para comprender bien la Sagrada Escritura, sabéis que es necesario ir, cuando se puede, a lo que la palabra literal significa. Entonces, el griego, que es el idioma en el que está escrito el Evangelio, está traducido del hebreo, que es el idioma y por tanto la mentalidad de donde Jesús procede y a quien se dirige de manera muy especial en el Evangelio de San Mateo. Entonces, la palabra justicia o juicio y la palabra juzgar tienen distintas acepciones. El término shafat, que significaría juzgar, como lo traducimos nosotros, es un verbo que equivale a gobernar, de modo que el que hace justicia es ante todo el mismo que gobierna, es decir, el rey. Puesto que Dios es el rey del mundo y el soberano de las naciones de la tierra, está claro que hacer justicia corresponde a Dios. En nuestra sociedad los juicios suceden en los juzgados y pueden ser apelados, ir a distintos tribunales, uno por encima del otro, ¿no? El Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, y hay casos en que se puede prescribir un acto delictivo, un delito, y no ser sometido al sistema judicial. En Israel y en los pueblos antiguos, el juicio sobre una situación o sobre una persona era algo que sucedía una vez y que venía directamente del soberano. No había como ahora separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pronunciar juicio no admitía en principio apelación alguna y definía para siempre, y aquí está la clave, el destino de una persona.
Esa es la idea de juzgar que está detrás de la advertencia de Cristo. Juzgar es tomar el lugar del juez, y el único juez es Dios, cuyos juicios indican la verdad definitiva y el destino final de cada persona. De modo que no juzgar equivaldría a no pretender tomar el lugar de Dios creyendo que puedes conocer o definir el desenlace final de otra persona. Por supuesto, este mandato no implica que suspendamos la opinión sobre todo comportamiento, porque ni siquiera entonces podríamos predicar. No olvidemos que Cristo mismo nos invita a practicar, como decía antes, la corrección fraterna. En el capítulo 18, a partir del versículo 15 del Evangelio de San Mateo. Si no puedo juzgar, ¿cómo puedo corregir a mi hermano? Si cada vez que le digo algo me dijera él, me estás juzgando. Por lo tanto, el mandamiento de no juzgar significa que no usurpemos el lugar de Dios en cuanto a qué va a suceder finalmente en la vida de una persona. Pero esto no impide que reconozcamos, incluso en nosotros mismos, cosas que son incorrectas y que deben ser corregidas. Continuamos en Radio María con el compendio del Catecismo, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes, y como os decía, un remitente mandaba 2 preguntas, una sobre este tema de la frase de Jesús, no juzguéis y no seáis juzgados, y luego una segunda cuestión. Dice, conozco a una persona en un país sin libertad. En concreto, está aislado en una prisión en la que ven y escuchan todo lo que hace al detalle. Resulta que se confiesa con frecuencia con un santo sacerdote que, por supuesto, guarda el secreto de confesión. El problema no es él. Los funcionarios de vigilancia ven, escuchan y graban todo, alegando motivos de seguridad. El sacerdote también es funcionario por obligación de las leyes y antes de que el penitente se confiese ya sabe por antelación todo lo que ha hecho porque tiene acceso a todos los sofisticados sistemas de vigilancia. El penitente, sabiendo que no puede confesarse bajo secreto de confesión, recibe válidamente el sacramento confesándose genéricamente, reconociéndose pecador y declarando al sacerdote que me arrepiento de todo lo que usted ya sabe. El tema de la confesión, en una situación tan trágica como esta que narras, rezaremos por él. Me resulta difícil imaginar lo que es no solamente estar preso, sino estar monitorizado constantemente hasta el punto de que todo lo que hagas se vea. No obstante, los pecados, además de comisión, además de lo que se hace, existen también los pecados de omisión y los pecados de pensamiento, y por lo tanto esos no se ven y hay que decírselos al sacerdote. Yo lo que aconsejaría como punto intermedio para que realmente haya confesión de los pecados, que es uno de los elementos necesarios para poder recibir la absolución, es que sin dar demasiados detalles, diga lo suficiente como para que el sacerdote comprenda el pecado que cometió, ya que cada mandamiento contiene muchas variaciones diferentes de un mismo pecado. Es decir, no vale decir, me arrepiento de todo lo que usted ya sabe, porque a lo mejor hay cosas que el sacerdote no puede conocer, como por ejemplo, si esta persona en una situación tan dramática está odiando a sus cautivadores, a sus retenedores, no sé cómo se dice, a aquellos que lo han arrestado, si les está odiando, eso no se nota por fuera y el odio es un pecado. Entonces tendría que decir, he pecado contra el 5º mandamiento porque siento rencor hacia aquellos que me tienen aquí prisionero. Entonces no hace falta dar demasiados detalles, pero sí los suficientes como para que se sepa de qué pecado estamos hablando. Es decir, yo puedo decir, he pecado contra el 7º mandamiento. Bueno, pero es que contra el 7º mandamiento se puede pecar de muchas maneras. Entonces debería decir, he robado 500 euros, por ejemplo, aunque no sea necesario decir a quién ni cuándo. Pero sí por lo menos decir el pecado, y si es recurrente y recuerdas el número de veces que has caído en él, decirlo. Por lo tanto, es preciso decir los pecados. Y además, si ya saben lo que has hecho porque te están monitorizando constantemente, tampoco vas a revelar algo que los demás no sepan. Por lo tanto, si puedes hablar bajito para que solo te oiga el sacerdote,
esa confesión valdría. Si es imposible porque hay unos micrófonos súper sensibles que lo escuchan absolutamente todo, no hace falta que des demasiados detalles, pero sí los suficientes como para que el sacerdote sepa de qué pecados te estás confesando y de paso que te pueda dar algún consejo para ayudarte a superarlos. Hacemos una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes con los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Antes que te formarás dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te escogí. Miras donde te envié, lo que te mandé, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¿Dónde vas a arriesgarte? Porque contigo yo estaré. No temas a anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no
hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Continuamos con nuestro programa del Compendio del Catecismo, este espacio diario para amantes, apasionados, buscadores de la verdad que puedes sintonizar en la emisora de la Virgen, aquí en Radio María, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el programa a la participación de los oyentes y como yo me comprometí en su día a compartir todos los mensajes que prudentemente se puedan compartir, vamos con un correo electrónico enviado a compendio@radiomaria.es que me resulta un poco extraño, pero yo lo comparto y trataré de responder. El asunto es a la atención del señor Antonio López. Dice: estimado caballero, le escuché hace un par de días hablando en Radio María sobre el documento Mater Populi Fidelis en relación con el controvertido asunto de la corredención de María. En primer lugar, y desde el punto de vista formal, su discurso fue impecable. Muchísimas gracias. Pero con una leve salvedad. Ni usted, ni el Papa, ni los que están en medio son autoridad en la Iglesia Católica conforme a las leyes de la Iglesia Católica. No basta para probar esto que digo el hecho de que usted se refiriese a los herejes protestantes como hermanos, ni que mostrase la razón de fondo del documento citado, que es el afán ecumenista del Vaticano II, absolutamente condenado en Mortalium Animos. A estos efectos me remito a una obra que está actualmente en imprenta con el título El Holocausto de la Iglesia Católica y que traerá cola. Ya le enviaré la referencia cuando salga. En segundo lugar, y por lo mismo, afirmarle que la decisión de Pablo VI en 1974 sobre las apariciones de Ámsterdam, en las que Nuestra Señora pedía la proclamación del quinto dogma mariano, no proviene de la autoridad de la Iglesia Católica desde el momento en que su Dignitatis Humanae fundamenta en la divina revelación una tesis condenada como herética en cuanta cura, trayendo el holocausto de almas que trajo. En tercer lugar, comentarle que la omnipotencia divina incluye la posibilidad de otorgar poderes a sus criaturas libres, entre ellos el don de obrar milagros a voluntad de éstas o la de participar en la redención en posición de igualdad en cuanto que el Creador se une hipostáticamente a su criatura. En cuarto lugar, apuntarle los motivos bíblicos para fundamentar la corredención de María. Génesis 3:15. Al margen de si la mujer es Israel, la Virgen o Eva, madre de todos los vivientes antes de que naciese Caín, Cristo, la descendencia, recibe de María toda su genética completa, sin que haya cromosoma masculino ni creación ex nihilo, más allá del sexto día, por lo que Eva llevaba en sí este cromosoma y toda su genética era inmaculada y carente de pecado original sin que necesitase redención de Cristo, al contrario de lo que se dice en la misa del 8 de diciembre. Porque Dios creó al hombre con el cabod divino. La beata Ana Catalina Emmerich explica perfectamente este misterio en su tomo relativo al Antiguo Testamento y del mismo modo Sor María de Ágreda, que tiene a Adán antes del pecado, tiene a Eva inmaculada, porque como Eva salió de Adán, Cristo salió de María, y María no vino de sus padres como el hombre no viene de los monos. Segundo, hay dos elementos para la redención, la sangre y el agua. La sangre la administra el Cordero, aunque la Virgen también sangra y tiene espada y corona de espinas en su inmaculado corazón. El agua de vida viene del trono divino y la administra el Cordero. Pero también la Virgen, la esposa del Espíritu, no del Cordero. Porque así como en el Antiguo Testamento hay Cordero, también hay en el Nuevo Testamento, y cita la carta a los Hebreos. Estudie usted, yo soy el Talef y el Alef, la cruz, puntos suspensivos. Sobre esto me remito a otra obra que saldrá con la arriba citada Apocalipsis, Tratado de Escatología Bíblica. Reciba un cordial saludo. Un cordial saludo para ti también y
voy a tratar de responder a las muchas cosas que dice este correo. Lo haré de manera breve, señalando que hay muchas de las cosas que afirma nuestro oyente con las que como católico no puedo estar de acuerdo. Por ejemplo, dice que ni yo, ni usted, ni el Papa, ni los que están en medio son autoridad de la Iglesia Católica conforme a las leyes de la Iglesia Católica. ¿Cómo puedes decir, hermano mío, que el Papa, por supuesto yo no, y los que están entre el Papa y yo tampoco, pero el Papa, por supuesto, que tiene autoridad según las leyes de la Iglesia Católica? Y ya que estás mencionando las leyes de la Iglesia Católica, vamos a ver lo que dice el Código de Derecho Canónico sobre la autoridad, sobre la potestad del Papa. El Código de Derecho Canónico, en el punto 331, dice: el obispo de la Iglesia romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede ejercer libremente. Por lo tanto, el Papa adquiere su potestad en el momento de su elección. El canon 332, como has hablado de las leyes de la Iglesia, te leo las leyes de la Iglesia. El romano pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada juntamente con la consagración episcopal. Por lo tanto, el elegido para el pontificado supremo que ya ostenta el carácter episcopal obtiene potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo. O sea que el Papa, desde que es elegido, desde el momento en que acepta la elección, ya tiene, como dice las leyes de la Iglesia, potestad suprema, plena, inmediata, universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente. Así que decir que el Papa no tiene autoridad en las leyes de la Iglesia, si el Papa no la tiene, ¿quién la tiene? Sería la pregunta. Otro tema que aborda este correo electrónico es el de llamar a los herejes protestantes hermanos. Los protestantes son cristianos. El catecismo de la Iglesia Católica dice que justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo, por lo tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Y esto es una cita del documento del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio. El catecismo dice que hay que avanzar en la unidad de los cristianos y para eso es importante que los católicos conozcan mejor a sus hermanos separados. Son hermanos, pero son separados. Y sin que suene a ataque, si no te gusta que llame a los católicos, que llame a los protestantes hermanos, quizás debería llamarte a ti también hermano, pero no católico, puesto que si no aceptas las enseñanzas de la Iglesia Católica, aunque creas en Jesucristo, tú serás hermano separado, porque no formas parte del cuerpo de Cristo en plenitud, que es la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por el Señor. Y si hay verdades de fe que aceptas como cristiano, como por ejemplo la divinidad de Jesucristo o la Santísima Trinidad, pero no aceptas otras verdades de fe, como la autoridad suprema del Papa, entonces te conviertes también en un hermano separado. Por lo tanto, creo que es bueno llamar hermanos a todos los cristianos, aunque sean hermanos separados. Y uno puede separarse de la roca de la Iglesia, que es el Papa, bien sea por un exceso de apertura y creer que el Papa es un retrógrado incapaz de adaptarse a los tiempos modernos o de permitir una libre interpretación de la Sagrada Escritura, como hacen
algunos, bueno, lo de la Sagrada Escritura, solo la Escritura es lo propio de los protestantes, pero también puede salirte de la Iglesia Católica por estimar que el Papa es un hombre excesivamente aperturista que ha traicionado la milenaria tradición de la Iglesia incorporando nuevas formas de pastoral que chocan con tus criterios. Entonces tú puedes romper la unidad de la Iglesia del lado del protestantismo o también la puedes romper por el lado de un tradicionalismo inmovilista que invoca una forma de vivir la fe inapropiada en tanto que no está adaptada a las enseñanzas del magisterio. No conozco todavía, porque no ha sido publicado el libro El Holocausto de la Iglesia Católica, pero sí conozco Mortalium Animos y entiendo que en el contexto histórico en que se escribió tenía sentido. Pero dado que la historia nos obliga a ser capaces de hacer que el único e inamovible mensaje de Jesucristo llegue a todos los hombres, es necesario que la pastoral, la disciplina e incluso la liturgia puedan cambiar. En su momento ya comenté esto, que creo que es muy importante. Dentro de las 5 cosas que hay dentro de la Iglesia Católica, hay 2 que no pueden cambiar, que son los dogmas y la moral. Pero hay otras 3 que pueden y de hecho han cambiado a lo largo de la historia, aunque manteniendo su esencia, que son la liturgia, que sigue siendo esencialmente la misma, con el deseo de dar el culto agradable a Dios, la disciplina, que nos ayuda a vivir mejor nuestra fe cristiana, y la pastoral, que procura que todos los hombres, incluso las ovejas perdidas, puedan algún día formar parte del único redil de Jesucristo. El ecumenismo es algo bueno. Otra cosa que también habría que reconocer, y si queréis hablamos de ello en otro momento, son los abusos que se pueden dar en la práctica del ecumenismo. Pero si somos fieles a lo que enseña el Concilio Vaticano II, haremos un adecuado diálogo ecuménico, que no es renunciar a lo que es propio de católicos, pero sí estar abiertos a escuchar a los hermanos separados, ver qué elementos tenemos en común y llegar a la unidad, no por consenso, sino por fidelidad al Evangelio. La encíclica Mortalium Animos nos da las pautas para practicar el verdadero y recto ecumenismo y condena con rotundidad el falso ecumenismo. Pero lo que postula el Concilio Vaticano II es un verdadero ecumenismo. Muchas veces ocurre, tanto con los protestantes como con los tradicionalistas inmovilistas, no sé cómo llamarlos, el mismo error, y es no creer en una caricatura de lo que es la Iglesia Católica. Muchas veces por prejuicios, en vez de detenerse a profundizar en lo que la Iglesia Católica enseña, se hacen una idea grotesca de las enseñanzas de la Iglesia, tanto por parte del protestantismo como del inmovilismo tradicionalista, que desfiguran la verdad de sus enseñanzas. Por eso hay que conocer bien, y si puede ser en la fuente originaria, los documentos y leerlos detenidamente para no sacar conclusiones precipitadas que luego nos lleven a conclusiones desastrosas. ¿Cuál es la conclusión desastrosa? Romper con la unidad de la Iglesia en aras de una supuesta fidelidad al Evangelio. La fidelidad al Evangelio solamente se puede vivir en la Iglesia Católica fundada por Jesucristo y cuya cabeza visible es el Papa. Y por lo tanto le debemos sumisión, le debemos obediencia. Con respecto al título, y quiero insistir en esto, al título de María Corredentora, ya hablé de ello y no quiero insistir más en este tema, pero tenemos que entender que de lo que está hablando es del título. No quita nada al papel de la Virgen María en la cooperación especialísima que tiene en la obra de la redención. Pero el único que redime, y eso lo sabe cualquier católico bien formado, es Jesús. El problema está, como dije en su momento hablando de esta cuestión, que se hizo una pregunta a teólogos sobre el título de María Corredentora y lo que dice el documento es que es un título inapropiado.
porque la redención es un papel que corresponde solo a Cristo. Cualquiera que sepa un poquito de teología comprende esto. El único que es Dios hecho hombre, el único mediador entre Dios y los hombres que entregó la vida por nuestra salvación, es nuestro Señor Jesucristo. Y el problema de preguntar es eso, que te den respuestas que no quieres. Alguna vez me habéis preguntado aquí por el compendio del catecismo, en las preguntas dedicadas a los oyentes, a ver si, es un ejemplo, se pueden abrir los brazos durante el Padre Nuestro. La respuesta es que no. Si quieres abrirlos, ábrelos. No te vas a condenar por ello, no es ningún pecado. Pero si tú me preguntas, Antonio, hasta donde tú sabes de liturgia, ¿es correcto abrir los brazos durante la oración del Padre Nuestro desde una perspectiva litúrgica? Voy a decir lo que enseña el ordenamiento general del misal romano, y es que no se deben abrir los brazos durante la oración del Padre Nuestro. ¿Que te da devoción? Pues adelante, pero no obligues a instituir una costumbre que litúrgicamente no es correcta. Y esto ocurre también con el título de María corredentora. Si tú quieres, desde una profundización teológica y matizando lo que se entiende por corredentora, es decir, que María redime con Cristo al mismo nivel que Él, la respuesta es que no. El único redentor es Jesús, aunque ciertamente María tiene un papel primordial en la obra de la redención, pero el que redime es solamente Dios hecho hombre. Luego intenta argumentar, según él, desde la Sagrada Escritura, la corredención de María y hace una especie de ensalada entre María, Eva o Israel, y viene a decir algo así, o por lo menos yo lo entiendo, ¿no? Como que Eva no necesitó de la redención de Cristo. Obviamente antes del pecado no la necesitó, después sí. Y aquí os animo a que escuchéis lo que hemos estado hablando a propósito de la creación y del pecado original, del que, por cierto, seguiremos hablando, porque hay preguntas específicamente dedicadas al pecado original y ya veremos en qué consiste. Pero no se puede decir que Eva sea María. Eva es tipo de María, es una prefiguración de la Virgen, pero no se puede ubicar en el jardín del Edén a la bienaventurada Virgen María, que nació, según la tradición, de Joaquín y Ana, porque da la sensación de que él dice que la Virgen María fue creada de la nada. Llega a decir, leo literalmente, quien tiene a Adán antes del pecado tiene a Eva inmaculada, porque como Eva salió de Adán, Cristo salió de María, y María no vino de sus padres como el hombre no viene del mono. Bueno, en sentido estricto, Eva salió de Adán y Cristo salió de María, y María sí vino de sus padres. La inmaculada concepción de María no significa que María haya sido creada de la nada. Y otra cosa muy importante, que María sea inmaculada no significa que María no fuera redimida, que es que a veces da esta sensación. María fue redimida. Ella, al pertenecer a la raza humana, necesitaba la redención de Cristo. Lo que ocurre de manera excepcional, y este es el dogma de la Inmaculada Concepción, es que María fue redimida antes y no después de haber contraído el pecado original. Y esto ocurrió en ella, como ocurre con todos los bautizados, en atención a los méritos de Jesucristo. María, como mujer que es, no es Dios, es una criatura, la más hermosa y la más perfecta, pero ella necesitaba ser redimida, y de hecho es la primera redimida, la mejor redimida, la redimida de modo singular, la llena de gracia, libre de todo pecado, incluido el pecado original. Y por terminar ya con este mensaje, que como veis trata muchos temas y contiene muchos errores, termina diciendo: estudie usted, yo soy el Talef y el Alef, la cruz y la puntos suspensivos. Lo que dice el Génesis es: yo soy el Alef y el Talef, si es que el Génesis hubiera sido escrito en el Apocalipsis hubiera sido escrito en hebreo. Pero el Apocalipsis, igual que los textos del Nuevo Testamento, fueron escritos en griego.
Entonces, la primera letra del alfabeto griego es la alfa, la última letra del alfabeto griego es la omega, y por eso dice la Escritura, yo soy el alfa y la omega. Si lo traducimos al hebreo, o hubiera sido escrito originariamente en hebreo, hubiera dicho yo soy el alef, que es la primera letra del abecedario o alfabeto hebreo, y la tav, que es la última letra del alfabeto hebreo, y ahí sí que podrías jugar con la tav, la letra esta y la cruz, pero el Evangelio, no lo olvidemos, ha sido escrito en griego. Y con respecto a esto de las traducciones y al buscar el sentido que tuviera una expresión si se hubiese dicho en hebreo que era el idioma que Jesús hablaba o en arameo, esto es una trampa. Nosotros creemos en la Sagrada Escritura interpretada a la luz de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Porque si nos ponemos a jugar con las letras o con las distintas acepciones de las palabras que en griego significan una cosa, pero en hebreo podrían significar otra, que se enlaza con una idea que también está en una palabra, acabamos construyendo cualquier absurda teoría que, leyéndola al margen de la tradición y del magisterio, daría pie a que cada uno funde su propia doctrina cristiana que nada tiene que ver con el legado que Jesús dejó a sus apóstoles. Y quien rompa con este legado que Jesús dejó a sus apóstoles, es decir, quien rompe con la tradición, quien desobedece al Papa, quien se baja de la barca de Pedro, necesariamente va a nadar en aguas muy peligrosas. Y vuelvo a repetir esta idea y ya termino. Tú puedes salirte de la Iglesia Católica rechazando al Papa por protestante, porque tú eres protestante, o puedes rechazar al Papa por protestante porque crees que él se está protestantizando. En cualquier caso, el efecto viene a ser el mismo. Estás fuera de la barca de Pedro. Estás a merced de cualquier viento de doctrina. Por lo tanto, hermanos separados, bien sea que os habéis separado porque no aceptáis el Concilio Vaticano II, o bien sea, hermanos separados, porque no aceptáis el Concilio de Trento o ni siquiera ningún concilio de los que se celebró después del siglo IV, estáis fuera de la Iglesia Católica. Podéis llamaros como queráis, pero estáis fuera de la Iglesia Católica. De hecho, ahora está muy de moda entre los protestantes hablar de que ellos son católicos. También, los protestantes ahora son católicos. Esto es una novedad. No dejemos que nos quiten el nombre. Ya nos quitaron el nombre de cristianos, porque ahora tú eres católico y yo soy cristiano. No, yo soy cristiano católico. Entonces, nos han quitado el nombre de cristiano y ahora nos quieren quitar el nombre de católico. Y entonces dicen, no, yo soy católico, pero tú eres católico romano. Entonces, a mí, personalmente, esto es una opinión personal, no es incorrecto decirlo, pero a mí no me gusta decir Iglesia Católica Romana, porque da la sensación de que hay iglesias católicas no romanas, y eso es un error. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y tiene su sede donde reside el sucesor de Pedro en Roma. Y en ese sentido hablamos de Iglesia Católica Romana, pero no es católica romana, es católica, es universal, y el credo así lo manifiesta. Por lo tanto, no nos dejemos quitar el nombre. La Iglesia Católica es una y tiene su sede en Roma y está presidida como cabeza visible por el sucesor de Pedro, que ahora es nuestro querido Papa León XIV. Quien no obedezca a León XIV y a sus enseñanzas, de manera particular cuando habla con la suprema autoridad que posee como sucesor de los apóstoles, está fuera de la Iglesia de Jesucristo. Es hermano nuestro, pero hermano separado. Muchas veces atribuimos a la Iglesia conceptos que vienen del mundo de la política o de la cultura, como por ejemplo eso tradicional y progresista o carca y progre, pero yo creo que únicamente hay dos opciones. Y dentro de esas dos opciones existen un gran abanico de sensibilidades. Es la heterodoxia o la ortodoxia. Si tú quieres ser ortodoxo, sé fiel a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio.
Y si no eres fiel a estas enseñanzas, serás heterodoxo. Me da igual que seas heterodoxo por tradicionalista inmovilista o por progresista rupturista. En cualquiera de los dos casos, quiero insistir en esto, estás fuera de la Iglesia. Y ese es un error muy grave. No podemos romper el cuerpo de Cristo, que es uno, y solo en él se encuentra la plenitud de la salvación. ¿Y cómo hago yo para mantenerme fiel a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia? Estudia, fórmate. Y una de las herramientas más útiles para formarse, no la única, es leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio del Catecismo, y si no puedes leerlo o hay cosas que se te escapan y necesitas una explicación, para eso está este programa de Radio María, entre otros muchísimos. Yo diría, ¿quieres formarte bien? No dejes de sintonizar la emisora de la Virgen los 7 días de la semana, si puedes, las 24 horas, y ahí te podrás mantener fiel a lo que la Iglesia enseña. Obviamente tenéis que saber distinguir lo que son opiniones personales de lo que son enseñanzas oficiales, pero por lo menos en Radio María se procura que se distinga bien lo que es la opinión personal de un director de programa de lo que es la enseñanza oficial de la Iglesia. Por eso no dejéis de sintonizar Radio María. Os doy la bendición para terminar el programa de hoy. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.